Para la República Dominicana el precio del petróleo es clave. Se ha visto que cuando el precio del petróleo sube a nivel internacional, eso nos afecta de una manera tal que disminuye el poder adquisitivo de los consumidores, disminuye por lo tanto la capacidad de demanda y se contrae el crecimiento de la economía. Por otra parte, hay que señalar que esa variable, el precio del petróleo, se inserta también dentro de lo que son los costos de producción en la economía dominicana y tiende a reducir la capacidad de poder vender los bienes a precios competitivos. Y esto hace también que aumente la tasa de desocupación, de tal manera que el precio del petróleo es clave. En ese sentido, vamos a ver qué está sucediendo ahora mismo en los mercados. Si analizamos lo que ha ocurrido en lo que va de año con el precio del petróleo, nos damos cuenta de que inicialmente bajó, pero luego subió y luego se ha mantenido en el entorno de los $50. Pero lo que se ha visto en las últimas semanas es una tendencia hacia la baja del precio del petróleo y se ha colocado entre $40 y $45 en esta semana. ¿Qué explica eso? Lo cual es positivo para la economía dominicana, pero ¿qué explica eso? ¿Qué está sucediendo en el mercado del petróleo? Como todo mercado, la dinámica del precio está en función de lo que sucede con la demanda y la oferta. La oferta, en el caso del petróleo, está estrechamente vinculada con lo que digan los países exportadores de petróleo que están agrupados en la OPEP. Luego hay otros países que están fuera de la OPEP, que son también productores, pero que a veces se aprovechan de lo que hace la OPEP para beneficiarse de precios más altos. Bueno, la OPEP, liderada por Arabia Saudita, se puso de acuerdo con Rusia, que es el principal productor de petróleo del mundo, junto con Arabia Saudita, para recortar, el año pasado, recortar la cantidad de millones de barriles que diariamente se producen de petróleo. Y este año, se vencía en marzo, se decide posponer por 9 meses más. A pesar de eso, a pesar de esa posposición, el precio del petróleo no subió. No subió. El precio del petróleo se ha mantenido con una tendencia hacia la baja. Y ahí entonces hay un punto, y es que a pesar de esa decisión de la OPEP y de Rusia de tratar de limitar la oferta, lo que se ha visto es una presión de algunos países como Libia y Nigeria de inyectar petróleo a los mercados. ¿Y por qué? Porque están en una situación de dificultad en sus finanzas públicas, que le obliga a tener que producir más petróleo para tener más ingresos de exportación e ingresos tributarios. Y esto hace entonces que aumente la oferta. De tal forma que ahora estamos en una situación donde la oferta de petróleo está aumentando, aun cuando la OPEP está tratando de restringirla. La oferta está aumentando. Otro gran productor de petróleo es la economía norteamericana. Los Estados Unidos es un gran productor de petróleo esquisto, es lo que le llaman el shale oil. El shale oil se había señalado que cuando el precio estaba en los 40 ya no era rentable y que por lo tanto ante esa situación pues simplemente iban a salir de circulación una gran cantidad de productores y que por lo tanto entonces iba luego a subir el precio del petróleo. Pues bien, lo que se ha visto es que los productores de esquisto, del petróleo esquisto, han logrado reducir sus costos. Y al reducir sus costos, han mejorado su competitividad. Y al mejorar su competitividad, pueden insertarse en los mercados a menores precios. Y esto hace que entonces la oferta sea mayor a pesar de que el precio sea menor. Y esa situación explica gran parte de la dinámica hacia abajo del precio del petróleo. Otro punto que también se observa es el cambio estructural en la demanda de combustible que se está registrando a nivel mundial. Vemos cómo hay una modificación, a pesar de que se prevé que la demanda va a seguir subiendo en los próximos años de petróleo, pero a un menor ritmo que lo que se preveía antes. Y entonces ese hecho se explica porque hay un traslado de demanda hacia otro tipo de fuente de energía. Algunos se van, por ejemplo, hacia carbón,
otros se van hacia gas natural y otros se van hacia energía eléctrica, sea solar, es decir, llega la energía solar, entra en unos equipos que permiten la acumulación en unas baterías y a partir de ahí entonces se genera electricidad y se puede consumir electricidad. Y otros, sencillamente, cargan las baterías, pueden ser suministradas o generadas por una planta de carbón, cargan la batería y sustituyen lo que es y por siempre ha sido, más de 100 años, una gran demanda de petróleo o de derivados del petróleo como gasolina y gasoil, que es la demanda de los automóviles. Lo que estamos viendo es que todas las empresas grandes, productoras de carros, están apostando al futuro, al carro eléctrico. Y eso hace que se comience a pronosticar un cambio en la estructura de la demanda de combustible, que salga de ese combustible que usted va y que tradicionalmente iba a una bomba y echaba gasolina o echaba gasoil y lo estaría sustituyendo por un carro eléctrico donde usted va y conecta y donde esa energía no necesariamente es producida por petróleo, derivado del petróleo, como es el caso de fuel oil número 6 o el más liviano, diésel. No, aquí lo que estamos hablando es que sería sustituido esa energía por otra fuente de energía, como puede ser el carbón, puede ser el gas natural o puede ser la energía solar. Y ahí es que los automóviles se cargarían sus baterías y funcionarían. Contaminarían menos, contaminarían muchísimo menos. Claro, habría que hacer el neteo por la contaminación que implica esas baterías luego de operación, las baterías de litio. Pero, dicho esto, tenemos entonces, por un lado, una demanda que tiene una expectativa de caer o de crecer menos de lo que se tenía previsto inicialmente y una oferta creciente de petróleo. Cuando usted tiene esa situación donde la demanda crece menos de lo que debería crecer y la oferta crece más de lo que debería, se tiene entonces que la tasa de variación de los precios es negativa. Y esa tasa de variación de precios, al ser negativa, hace entonces que países como la República Dominicana se beneficien. Otros se perjudican. ¿Países cuáles se estarían perjudicando? Los exportadores de petróleo. El caso de Venezuela es ilustrador. Venezuela está en una terrible crisis fiscal, además de los errores que ha cometido Maduro. Eso hay que decirlo. Terribles errores que han destruido esa economía, pero se le ha agravado por el hecho de que el precio del petróleo está en el suelo. Si el precio Brent está en $45, el más caro, si usted tiene que el NYMEX, el que se cotiza de este lado del mundo, está entre 40 y 45, el petróleo de Venezuela estaría entonces en un precio cercano a 39, 38 dólares, porque es de peor calidad. Y eso hace obviamente que la situación fiscal en términos de recaudaciones de Venezuela sea cada vez más precaria. Otro país que tiene problemas, Nigeria. Nigeria también tiene una situación fiscal terrible que le obliga a tener un incentivo cada vez más fuerte a ir al mercado, a tirar petróleo, a tratar de vender aun cuando el precio esté cayendo. Pero si vende y el precio cae, otros harían lo mismo. Y eso produciría entonces una tendencia hacia la baja del precio del petróleo. Países que se benefician, República Dominicana. Por cada dólar que baje el precio del barril de petróleo, República Dominicana en promedio se beneficia en $50 millones al año. Si bajase, por ejemplo, 10 dólares el barril de petróleo, o combinado lo que serían todos los combustibles que se estarían utilizando, estamos hablando de una reducción de $600 millones. O sea, $600 millones es casi 0.8, 0.9% del PIB. Póngale un 1 del PIB. O sea, es un ahorro importante. ¿Y qué significa ese ahorro? Eso significa dinero que usted se va a quedar en el bolsillo. Significa un efecto riqueza positivo. Significa que la población tiene la oportunidad de elevar
su consumo de bienes y servicios. Y en consecuencia, esto tiende a elevar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Al mismo tiempo, logra hacer eso con un menor nivel de precios de combustible y de todo lo que se deriva del, por ejemplo, del transporte. Y además, logra crecer con una menor tasa de inflación. Entonces, estamos en el mejor de los mundos. Cuando los precios internacionales del petróleo bajan, podemos crecer más con una menor tasa de inflación. Eso es un impacto positivo que debe ser aprovechado. El déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos de la República Dominicana llegó a estar, cuando el precio del petróleo estaba por encima de los $100 el barril, llegó a estar por encima del 7% del PIB, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos. El año pasado terminó en 1.5. 1.5 terminó el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del PIB. Y eso significa un ahorro para la economía dominicana, una transferencia de recursos para la economía dominicana. Antes había que mandar todo ese dinero hacia los países exportadores de petróleo. Ya no hay que mandarlo. Ese dinero está en los bolsillos. En los bolsillos de alguien. Usted me dice, no, pero eso significa que aquí debería bajar más. Ya eso es otra discusión. Ahí usted puede decir, miren, si queremos reducir el precio de los combustibles, todavía de una forma más acentuada, claro que habría ahí que revisar entonces el precio de paridad de importación. Ese es el precio que viene de fuera. Luego está el costo que se le asigna a favor de la refinería. El costo, cuando hablo del costo, incluyo el costo del capital, es decir, la tasa de beneficio de la refinería. Luego vienen márgenes. Está el margen del transportista, que lo lleva hasta la estación, está el del mayorista, el distribuidor, y está el detallista. Si usted examina esos márgenes, usted se dará cuenta de que han aumentado en los últimos años. Y lo que habría que analizar es si se justifica ese aumento en los niveles que está, o si se pudieran reducir para que usted entonces se beneficie todavía más de esta reducción de los precios del petróleo. Y obviamente, esto lo que haría es acelerar el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Porque es verdad que si baja el precio del petróleo, usted tenderá a gastar más combustible, pero en una proporción menor a lo que ha bajado el precio. Entonces eso significa que una parte usted se va a quedar con ese dinero en los bolsillos. Si usted se queda con ese dinero en los bolsillos, usted logrará, pues entonces, adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. La economía se expande más rápidamente, se crea más empleo, se crea más bienestar. De manera que lo que estamos viendo con el precio del petróleo es positivo. Claro, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta, y es que cuando cae el precio del petróleo en los Estados Unidos, debido al peso que tiene ese sector en algunas actividades que se manifiestan a través del mercado de valores, pues los inversionistas, al tener una expectativa de que eso puede influir hacia la baja del mercado de valores, pues entonces venden las acciones y usted ve que, por lo menos transitoriamente, cae el precio promedio de las acciones. Si usted tiene inversiones allí, usted va a perder dinero, pero piense que será de forma transitoria, porque definitivamente que al mundo le conviene un precio del petróleo más bajo, aun cuando haya grandes empresas que vivan de eso, localizadas en los Estados Unidos y que van a estar muy perjudicadas. Pero en general al mundo le conviene tener unos precios de los combustibles bajos. Claro, eso no significa que vamos a aprovechar ese combustible bajo para demandar excesivamente y despilfarrar ese combustible. No. Hay que seguir ahorrando combustible. Pero el efecto que tiene eso, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, es muy positivo. Por el lado de la oferta, recuerden que eso disminuye los costos de importación de un elemento clave para producir energía y para producir otros bienes y servicios. Y esto hace que entonces la oferta se pueda incrementar, dado el nivel de precios o incluso a menor nivel de precios de un gran conjunto de productos. Y eso beneficia al consumidor. Vámonos a la pausa.